Hola a todos mis Jacks emprendedores, me da muchísimo gusto saludarles. Soy Miguel Díaz y nuevamente tenemos aquí una muy buena persona invitada para demostrarnos mucho más acerca de la tecnología con respecto a las empresas, la educación y los emprendimientos. El día de hoy contamos con un experto bastante certificado en el tema de las inteligencias artificiales. Y es que él nos va a enseñar una lección bastante importante. Lo que no aprendas hoy puede ser tu mayor límite el día de mañana. Y él, por ejemplo, es parte de Nuevo Desarrollo, ha llegado a dar servicios a la parte educacional, a las empresas, llega con él esta parte de las estrategias pioneras de la inteligencia artificial y por supuesto que trae consigo los cambios desde culturales hasta laborales. Con ustedes, Ernesto Bañuelos. ¿Qué te parece, Ernesto? ¿Cómo estamos el día de hoy? ¿Cómo estamos, Mike? Me da mucho gusto, te agradezco mucho que me hayas invitado a esta entrevista, a esta plática que vamos a tener. Estoy muy contento, muy emocionado y bueno, pues estamos más que listos para platicar sobre estos temas tan apasionantes que son la adopción digital, la inteligencia artificial y todas las cosas que van ahora sí que con pasos de gigante avanzando en este día a día, ¿no? Que tenemos hoy en día. Completamente de acuerdo. Fíjate que así empezando con esta conversación, me acuerdo que era por ahí de 2022. La parte de los negocios digitales, por ejemplo, acá en la parte de Jacksworth, era todavía, no diría rudimentario, pero sí era más lento el proceso de aprendizaje, de conversión, de enseñanza. Y fue justamente cuando llegaron estas inteligencias artificiales mucho más preparadas. Ya para 2023, la cuestión del proceso de producción era muchísimo más rápido, teníamos un aprendizaje mucho más capaz y eso vino para quedarse. Me acuerdo que también por esas fechas, hablando de que vamos a tocar el tema de educación, para ese momento yo estaba en una maestría en ciencias económicas y justamente ya se veía esta transición de cómo se podría implementar la inteligencia artificial en el ámbito educacional para los economistas, para los docentes e inclusive para el propio alumnado. De hecho, había ciertos debates de si era correcto o no era correcto, pero al final de cuentas, la inteligencia artificial vino para quedarse. Recientemente revisaba en el iIndex Report del 2025 que de hecho a nivel global el 78% de las empresas ya estaban utilizando inteligencia artificial en comparación con el 55% de un año antes. Entonces, también con respecto a otros campos, por ejemplo, el entretenimiento, la nominada al Oscar de Brutalist llegó a utilizar inteligencia artificial en ciertas partes de los diálogos e inclusive otras películas y hasta la televisión ya se atreven a implementarla un poco más. ¿Cómo ves este panorama de la inteligencia artificial en este año tan actual como es el 2025? Cuéntame. Pues mira, yo me iría todavía unos pasitos para atrás, ¿no? Yo recuerdo mucho cuando estaba en la preparatoria, ya hace varios ayeres, ahí hacia finales de los 90, hacia mediados de los 90 finales, que estaba llegando el Internet y era precisamente estas mismas discusiones que estamos platicando ahorita se daban en ese momento, ¿no? Oye, ¿cómo va a ser que alguien va a hacer una investigación a través de páginas de Internet, ¿no? En ese tiempo no estamos hablando del Internet como lo conocemos ahora. En ese tiempo el Internet estaba muy concentrado en páginas educativas o más bien páginas de investigación y la manera en la que vaya, y la riqueza más grande que tenía el Internet en ese momento era poder hacer investigaciones académicas súper interesantes, ¿no? Y yo recuerdo que yo hice mi lo recuerdo mucho porque para mí fue muy importante hacer mi investigación con páginas de Internet en lugar de ir a la biblioteca de una tarea de Ok. psicología. Y pues, vaya, una de las cosas que se decía era, ¿y cómo vas a hacer las referencias, no? ¿Cómo vas a hacer la bibliografía? O sea, yo no tenía ni la más remota idea, ¿no? O sea, fue literal ponerme a copiar las direcciones, todo eso, y como Dios me dio a entender, lo fui llenando. Y cuando llegué con el profesor me mandó llamar aparte. Yo dije, uff, no, no me van a aceptar. Y el profesor me dijo, mira, en principio no debería aceptar tu trabajo porque lo estás haciendo con una tecnología que no está comprobado que sea buena. Ok. Sin embargo, también reconozco que te arriesgaste
y me hiciste una investigación muy buena con información que yo no tenía, ¿no? Mm, Y entonces, en ese momento, digo, ya, afortunadamente no hubo mayor problema, pude pasar esa investigación que hice, pero para mí, o sea, yo fui el único, yo creo que en toda la preparatoria, que hizo ese año, una presentación basada en Internet, ¿no? claro. Y creo que lo mismo está sucediendo ahorita. Hace 3 años, en el 22, cuando salió de parte de OpenAI ChatGPT, cuando salió, para muchos fue así de wow, 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 a ver qué está pasando, ¿no? Y era exactamente lo mismo de hace 20 años, ¿no? 20 tantos años. Es, a ver, ¿qué está pasando que está rompiendo los esquemas que traemos? Y hoy en día eso es lo que está sucediendo. La gente está muy desconcertada y creo que lo más importante es que si hace 20, 25 años los pasos eran rápidos, pero todavía lentos, por decirlo así, porque de que llegó el Internet a que se volviera tan popular, pues sí pasaron unos 4, 5, 6 años. Aquí llegó ChatGPT y en menos de lo que te imaginas, todo el mundo empezó a saber qué era y todo el mundo empezó a investigar y todo eso. El detalle ahora es que viene muy rápido todo. O sea, uno, pues, incluso yo que estoy metido al 100% en toda esta materia, todos, es tan rápida la información como llega que muchas veces es extremadamente difícil asimilarlo. Y Mm, entonces, si para mí, que estoy metido al día a día, es difícil asimilarlo, la manera en la que otras personas lo llegan a asimilar, pues es mucho más lento. Y creo que es natural por parte del ser humano tener resistencia a ese cambio, a un cambio aparte de todo tan paradigmático, tener muchos miedos y principalmente en el ámbito educativo, que es uno de los que más, en los que más estoy involucrado, tener dudas sobre qué tantos beneficios realmente puede traer. Y un día sí y otro también sale una nueva investigación que dice que nos estamos volviendo más tontos, pero si te acuerdas era lo mismo que decían de la televisión, ¿no? Y lo mismo que decían del radio y lo mismo que, o sea, al final de cuentas es cómo lo estamos asimilando, ¿no? Y esa creo que es la parte más interesante del tema. Fíjate que ahorita que te escuchaba, me acordaba cuando he llegado a dar capacitación sobre negocios digitales y a algunas personas les llega a impresionar que yo abarco desde la primera revolución industrial. Y uno puede decir, ¿por qué desde la revolución industrial que tiene que ver con Facebook e Instagram? Bueno, porque desde la primera revolución industrial lo más sofisticado era la creación de alfileres y de hecho cuando veían un alfiler decían, oh, brujería. Y entonces también eso era lo mismo cuando Leonardo da Vinci llegó a dar un león movible y la gente decía, ¿qué es eso, Dios mío? También cuando llegó a la parte del cine, la gente se espantaba cuando veía un tren pasar y en realidad era una grabación. Entonces, todos estos movimientos de las revoluciones industriales eran esta parte de que el ser humano estaba realmente preparado para ello. La verdad es que no creo, pero con el tiempo se fue adaptando y justo fue adoptando estas modalidades. Lo que sí es muy impresionante justamente en el lapso de tiempo que comentas es que estaríamos hablando de la tercera revolución industrial y ya estamos en la cuarta, cuando antes pasaban décadas para que pasara de una revolución a otra. Entonces, tener todo este cúmulo de información desde la parte del Internet, las automatizaciones, para ya llegar con la parte de la inteligencia artificial, pues me imagino que fue un cambio bastante, pues yo diría brusco, pero también bastante productivo para para muchas partes de las industrias, de educación, de empresas. Tú, por ejemplo, cuando llegaste a ver esta parte, como bien dices, de la implementación de OpenAI con ChatGPT, ¿cuál fue tu primera impresión? ¿Cómo fue esta parte de ya tenía que llegar o todavía nos teníamos que esperar un poco más? Mira, en términos de evolución, era una evolución esperada, pero era más esperada desde un punto de vista de radio pasillo, ¿no? O sea, todo el mundo decía que llegaría un momento en que existiría algo así, pero nadie sabía cómo, ¿no? El predecesor o la ola previa a todo esto de ChatGPT era el machine learning, ¿no? Era toda esta parte de que a través de algoritmos la gente pudiera entender o pudiera más o menos vaticinar cuáles eran las respuestas o cuáles eran las tendencias de una industria o de una situación en particular, ¿no? Y el detalle era que con Machine Learning tú todavía tenías mucho control de lo que sucedía, ¿no? ¿Por qué? Porque Ujú, era a través, era muy algorítmico
y era muy, tú ponías las reglas de cómo se iba a hacer el análisis y de qué Sí, manera iban a salir los resultados, ¿no? Entonces justo. había mucho control en esa parte. Lo que sucede aquí, que sería el paso natural, vamos a decirle así, de lo que fue el machine learning y el análisis de datos, fue precisamente esto, en donde se vuelve, hay un término que probablemente para mucha gente que nos llegue a escuchar va a sonar medio raro, se llama estocástico. Ujú, sí, Los resultados son estocásticos, ¿no? Es claro. decir, nunca son iguales. Es como un Ujú, lorito, ¿no? El lorito tiene respuestas estocásticas. ¿Por qué? Porque a veces nos va a responder bien y otras veces quién sabe, ¿no? Y otras claro. veces de una manera y otras veces va a decir, ¡guau! Sí, y la otra vez va a decir, sí, ¡guau! ¿No? O sea, siempre va a ser un poquito diferente y esto es lo que lo vuelve bastante rico en términos de eh, eh, qué es lo que podemos esperar de esta inteligencia artificial y por eso es tan impactante. Yo te voy a decir, yo la primera vez que usé ChatGPT, yo creo que fue recuperar esa emoción de algo nuevo que en verdad dices, esto rompe paradigmas, ¿no? O sea, eso me sucedió la primera vez que entré a Internet, eso me sucedió la primera vez que tomé un celular inteligente, un móvil inteligente, eso me sucedió, o sea, creo que estas revoluciones que se están dando, a mí me apasionan porque en verdad te rompen esquemas y dices, wow, qué maravilloso lo que podemos hacer. O sea, y adelantándonos un poquito, ¿no? O sea, ¿cuál puede ser el siguiente gran salto que vamos a tener aquí? La computación cuántica. Y el día que sea una realidad para todos los de a pie que estamos aquí, yo creo que se nos va a caer la boca de la emoción de ver lo que se puede hacer con la computación cuántica, ¿no? Entonces, creo que el valor que se tiene es lo que se puede lograr con la tecnología que tenemos. A mí me emociona incluso a las lágrimas. O sea, en verdad eh, soy muy apasionado de estos temas, ¿no? Estoy totalmente de acuerdo. Y sí, justamente ahorita que tocabas la parte estocástica, en economía si algo tenemos muy en común es la parte estocástica y decimos que vivimos con el caos. Porque precisamente el estocástico puede ser la parte caótica donde no está como algo muy visible, algo como que no está muy identificado. Entonces el machine learning, por ejemplo, ayudaba bastante a recrear ciertos modelos donde podíamos encontrar ciertos puntos donde no era tan visible el tema. Y la inteligencia artificial logra todavía muchísimo más esta parte de encontrar los puntos ocultos. Justamente hace no mucho tiempo estaba haciendo un análisis financiero para un empresario y revisábamos que era tan efectiva porque encontrábamos los puntos que decíamos, ah, pues no lo habíamos considerado, ¿qué tal si esto llega a pasar y nosotros ni en cuenta? Entonces la inteligencia artificial vino a revolucionar bastantes cosas e inclusive también para la parte de los emprendedores. Por ejemplo, hay herramientas como Canva, como CapCut, que inclusive ya integran la inteligencia artificial. Tú, por ejemplo, en tu perspectiva, ¿por qué alguien como el emprendedor que está en los negocios digitales tendría que aprender sí o sí estas herramientas? A ver, de nuevo me iría todavía un pasito para atrás. Yo creo que así como durante mucho tiempo hablábamos del analfabeta digital, que era aquel que no sabía cómo utilizar una computadora, ¿no? Sí. Eh, yo creo que sí podemos acuñar el término hoy en día de analfabeta de IA, Ok. ¿no? Y digo, está muy naciente y ahorita el 80% de la gente sigue siendo analfabeta de IA y el otro 20 apenas estamos aprendiendo a hablar con la IA, ¿no? Pero, Ujú. pero sin duda, este analfabetismo día con día, año con año, se va a volver más palpable, más vigente, más claro, porque no va a ser únicamente el emprendedor, no va a ser únicamente el de marketing, no va a ser únicamente el artista gráfico. Todos, absolutamente todos aquellos que queramos hacer algo en los próximos años, vamos a tener que involucrar inteligencia artificial de una o de otra manera. A veces mucho más evidente, otras veces mucho más escondido, ¿no? Pero va a ser indispensable. ¿Y por qué? Porque precisamente la manera en la que vamos a utilizar las cosas en el futuro va a estar sumamente integrado
con la interacción que tengamos con las máquinas, que va a ser muy diferente a la interacción que habíamos tenido hasta ahora, ¿no? Claro. Desde la línea de código hasta meternos a Twitter, ¿no? Sí, Las cosas fueron evolucionando, pero hoy en día la relación con la máquina va a ser diferente. Y yo personalmente no soy de los catastrofistas, no creo que vaya a ser un día Terminator, ¿no? Y que nos venga a destruir a todos, ¿no? Pero sí tenemos que aprender a convivir. Y la única manera de mantenernos tranquilos con esos cambios es precisamente aprendiendo a hacer, ¿no? completamente de acuerdo. Y justamente ahorita que comentabas esta parte de reforzar el aprendizaje para el analfabeta de ellas, justamente, y para todos estos espacios donde ya es necesario utilizarla, tú eres parte de Nodo Desarrollo. No sé si nos podrías comentar un poquito más de cómo Nodo Desarrollo implementa la inteligencia artificial en los procesos de producción, en educación, en las empresas. Cuéntame. Fíjate, precisamente de ahí es de donde surge el interés de generar nodo, ¿no? Cuando toda esta revolución empieza, pues nos dimos cuenta que estábamos en medio del ojo del huracán, Mm, en donde, y de pronto te metías a ver en redes sociales y demás, las ofertas que empezaron a surgir, y todas eran orientadas a aprende ChatGPT, mm, aprende a usar ujú, prompts, aprende a usar no sé qué, aprende, tun, 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 tun. De pronto la reflexión era, o sea, nuestra reflexión iba por dos caminos. El primero era, oye, se está entendiendo mal esta revolución, porque se está mm, entendiendo como si fuera una herramienta más, más bien, como si fuera una herramienta novedosa que era como, en lugar de aprender a usar Word, aprende a usar ChatGPT, cuando es totalmente diferente el lenguaje que se tiene que usar aquí, ¿no? Eh, y entonces dijimos, si la gente no aprende a relacionarse con la computadora, porque hoy en día esa es la situación. Ya no es, no aprende a usar la computadora, no, es no aprende a relacionarse con la computadora, tiene una desventaja enorme. No claro, aprende incluso a comunicarse mejor con la computadora y curiosamente, comunicarse mejor con el resto de la humanidad, la relación que se va a tener va a ser muy difícil. Y entonces ahí es en donde mi socia y yo empezamos a platicar sobre qué es lo que teníamos que hacer. Ella es especialista en educación, es licenciada no, no es en pedagogía, me va a matar, en ciencias de la educación, es licenciada en ciencias de la educación y está especializada en temas de formación, de liderazgo y demás. Entonces, em, cuando empezamos a converger y empezamos a decir, oye, esto tiene que ser diferente, tenemos que hacer que las cosas se adapten y tenemos que ver un sentido muy humanista de cómo abordar el tema. Porque si lo vemos como una herramientita más de las que nos dan día con día en la computadora, estamos destinados al fracaso y estamos destinados a que las personas no tengan una buena relación con la tecnología y con la inteligencia artificial en sí. Entonces, de ahí fue donde empezamos a evolucionar ciertos conceptos y todo eso. Y fue cuando de pronto llegamos a decir, oye, cuando estábamos leyendo estudios y leyendo tendencias y demás, seguramente tú lo has visto, ¿no? Hay mucha gente que empieza a decir, o muchos artículos que dicen, es que la universidad no está preparando a los jóvenes para utilizar la inteligencia artificial y la universidad que no enseña y bla, 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 bla. De pronto platicábamos con mi socia y decíamos, a ver, es que la universidad es demasiado tarde. mm, Si te preocupas porque hasta que llegues a la universidad tengas que aprender a utilizar inteligencia artificial, es demasiado tarde. Por ahí nos dicen, ¿no? Los niños, los chiquitos, los que están en kinder, en primaria, dicen, no, pues es que ya vienen con el chip. No, no vienen con el chip. ujú, Saben utilizar una tableta, picarle, pero no saben realmente para qué sirve, cómo sirve y cómo dialogar con ella. Y eso nosotros, como generaciones ya que vamos, no de salida todavía, pero sí que ya vamos un poquito más avanzados, tenemos la responsabilidad, la obligación de ayudar a las nuevas generaciones a tener una adopción tecnológica correcta para que puedan en el futuro
ser ciudadanos digitales en forma, no lo que muchas veces somos ahora, ¿no? Que somos unos ciudadanos digitales cuando nos conviene y cuando no, no. Entonces, es bien importante formar desde el principio de la educación. Y Nodo en eso se ha tratado de especializar mucho. Es desde el punto de vista humanista, es decir, cómo se integra realmente con la empresa de manera orgánica, con la parte de liderazgo, con la parte del change management, con la parte de la formación humana, para que realmente haya una integración orgánica entre tecnología y personas y haya un enriquecimiento y no sea ya me mandaron nuevo, una nueva plataforma que tengo que aprender, que no es eso, ¿no? De hecho, con respecto al campo de los emprendedores, por ejemplo, el índice global de emprendedores nos coloca a México como el lugar 6 en utilización de TICs y especialmente en herramientas digitales para la creación de emprendimientos. Y entonces varias de estas herramientas digitales ya implementan la inteligencia artificial y justamente como comentas puede llegar a ser un grave error que no se llegue a dar una educación conforme a la inteligencia artificial en varios procesos de producción. Sin embargo, México yo creo que puede ser un área de oportunidad muy buena, pero también tiene muchos factores en contra. Entonces, ¿tú cómo verías, por ejemplo, la implementación de la inteligencia artificial en un país como México? Es un reto muy importante, muy interesante el que tiene México, principalmente por las desigualdades que hay, ¿no? Si bien hemos avanzado mucho en temas, por ejemplo, de cobertura móvil, ¿no? En temas, por ejemplo, tal vez de algún tipo de acceso a cierto tipo de información en lugares apartados. De todas maneras, hay una brecha bastante importante. Si se lograra reducir dicha brecha y le agregamos la capa de inteligencia artificial, creo que sería muy provechoso. Por ahí no sé si tú o alguno de los oyentes o visitantes que están ahorita ubica una noticia que se dio hace yo creo unas 2, 3 semanas de un chiapaneco, de un indígena chiapaneco, que enseñó a la inteligencia artificial a hablar su lenguaje, en su idioma, ¿no? Y ese tipo de iniciativas creo que son súper enriquecedoras y dan una idea del potencial que tiene este tipo de herramientas para que con una convivencia adecuada nos ayude a potencializar muchísimo la tolerancia, la convivencia, la comunicación y el armado de puentes entre las diferentes culturas que existen en nuestro propio país, ¿no? Eh, Creo que eso también es uno de los objetivos que tiene Nodo, ¿no? El lograr que las empresas, las instituciones y las personas tengan o logren este tipo de puentes de comunicación correcta para hacer cosas interesantes. Una vez más, a ver, si en una escuela han invertido miles de millones de pesos, cientos de miles de pesos, no nos vayamos a millones, cientos de miles de pesos en hacer un cambio tecnológico en sus aulas, pero el profesor lo único que hace es proyectar un PDF. No Mm, sé tú, Mike, pero para mí es el proyector más costoso que han hecho en su vida, ¿no? O sea, realmente no tiene caso haber hecho eso. Si ya inviertes en una transformación de esa envergadura, lo que se esperaría es que también inviertas en el capital humano para que el capital humano pueda y sepa transformar las cosas. Lo mismo con un emprendedor. Si un emprendedor dice, no, pues precisamente hoy, alguien me escribió y me dijo, oye, estoy viendo que estás haciendo temas de inteligencia artificial. Y me dijo, es que yo ya uso ChatGPT, no creo necesitarlo. Y le digo, caray, a ver, ¿por qué no crees necesitarlo? Pues no, porque yo ya lo sé usar, así como lo usas. Pues le hago consultas. Wow, le hago consultas es el 0.00001% de todo lo que puedes hacer con ChatGPT, ¿no? Si te vas a esa total. herramienta en particular. Pero lo mismo pasa cuando tienes que aprender a utilizarlo en todas estas herramientas que mencionabas, ¿no? Canva Canva, el programa para hacer presentaciones, diseño y demás materiales gráficos, integra inteligencia artificial. ¿Sabes cómo sacarle provecho? Microsoft integra inteligencia artificial. ¿Sabes cómo hablar con tus documentos y la inteligencia artificial? Photoshop tiene inteligencia artificial. O sea, hoy en día, casi, casi la herramienta que no tiene inteligencia artificial integrada, casi, casi no jala, ¿no?
pero sabemos nosotros, creo que aquí hay una falta de comunicación entre los que van desarrollando y los que estamos utilizando las herramientas. Y entonces, sí, están avanzando muy padre en ese sentido, están incursionando y haciendo muchas cosas, pero del otro lado, los que estamos usando las herramientas, el 1%, el 2% son los que realmente están explotándola como deben de ser. Y estamos tirando a la basura tanto potencial tan grande. O sea, en verdad, pues lo que se dice siempre, ¿no? No es que alguien te vaya a quitar la chamba. Mm. Yo más bien que la inteligencia artificial te va a quitar la chamba. Lo que te lo va a quitar es la persona que sí la sabe usar bien. Entonces, ¿estás preparado para saberlo usar? Esa es la pregunta, ¿no? Justamente, y con el tema de la preparación, y retomando el índice, algo que comentaba mucho el índice y que puede hacer un contraste cultural, porque de hecho ahorita que te escuchaba, veo que esta parte del enfoque de la inteligencia artificial lo manejas muy bien también desde el enfoque cultural. Algo que checaba con el índice global de emprendedores era que, por ejemplo, naciones tan sofisticadas como Surcorea, para esta utilización de las herramientas digitales está en el lugar 50, mientras que países latinos están en el top 10. Y esta parte de aprovechar la parte de Latinoamérica, este tipo de herramientas puede ser una muy buena forma de poder incrementar la productividad de emprendimientos y especialmente, como bien dijiste ahorita, la inteligencia artificial no viene a quitar trabajos, más bien es la persona que sí lo sepa utilizar. En esta parte del contexto cultural, ¿qué tan preparada está Latinoamérica culturalmente hablando para poder aceptar la inteligencia artificial? Mira, yo creo que tan preparada como el resto del mundo. O sea, nada, Ok. ¿no? No estamos preparados porque una vez más está rompiendo paradigmas. Entonces, la gente va a tener miedo, la gente va a utilizar con mucha cautela. Precisamente también hace un momento llegó por ahí hace un par de días de una pequeña plática relacionada con el uso de navegadores que ya integran la inteligencia artificial. Y en ese lugar en el que la di, en la comunidad que la di, alguien puso la nota, ¿no? De, mira lo que encontré hoy, Ernesto, y puso una nota que hablaba sobre los riesgos de utilizar ese tipo de navegadores porque se podría utilizar para malware y para hackers y para bla, 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 bla. Ese es el miedo que todo mundo, en todo el mundo tiene. Y creo que no distingue entre latinoamericano, norteamericano, sudcoreano o lo que tú quieras. El miedo está ahí presente. Y como Mm. yo le respondí a esta persona, a ver, es el mismo miedo, o sea, se escucha tan absurdo si lo analizas como decir, ¿por qué no debes de salir a la calle? Te pueden robar. Sí, o sea, si sales a la calle te van a robar. Es probable que te puedan robar. Y entre más fachoso vayas, digo, entre más arreglado vayas, con más cosas de lujo traigas, todo eso, pues va a haber más riesgo de que te roben. Pero lo mismo va a suceder aquí. Entonces, los riesgos siempre van a existir, los miedos siempre van a existir. ¿Qué es lo que estamos haciendo nosotros para prepararnos para enfrentar eso? Para mí esa es la clave. Y a nivel latinoamericano, creo que existe muy buena posibilidad, en donde yo te diría que hay muy buena posibilidad de tener una buena relación con la inteligencia artificial, es por la forma de ser del latino. Mucho Mm. más abierto, mucho más sociable, mucho más comunicador, mucho más, etcétera, etcétera. Entonces, muchas de las técnicas de comunicación que se deben de vaciar hacia la inteligencia artificial, nosotros ya lo hacemos de manera cultural. Entonces, es probable, y esta es una hipótesis mía, pero es probable que haya mucho más receptividad por parte de un latino que de un anglosajón para comunicarse de manera adecuada con la inteligencia artificial por este tema cultural. Pero pues ahí estamos, entramos en el terreno de la hipótesis, no sé para dónde vayamos realmente. Muy bien, justamente la cultura latina puede tener esta recepción bastante interesante conforme a la parte de comunicación que es bastante buena. Y ahorita que tocábamos el tema anglosajón y especialmente de la cultura internacional y cómo también hay esta incertidumbre, yo me acuerdo que hace unos meses en la cuenta de Jacksword
La gente del equipo estábamos comentando cuáles eran las mejores empresas del año y acordamos en que era OpenAI y Nvidia, precisamente por todas estas grandes partes de la inteligencia artificial implementadas a lo largo del 2024. Y de hecho, se podría decir que ambas empresas tienen un resplandor bastante fuerte y sobre todo, yo creo que en los siguientes años puede que tengan este crecimiento económico bastante fuerte. Tú, por ejemplo, ¿cómo podrías considerar hasta dónde más allá podría ir la inteligencia artificial? ¿Qué otras cosas podría explorar por completo? O inclusive que ni siquiera estemos todavía enterados de que se puedan usar. A ver, hoy en día estamos en la etapa de la inteligencia artificial generativa. Es decir, ya logramos pasar diferentes estadios de la inteligencia artificial. La inteligencia artificial por sí misma viene desde la primera calculadora que se hizo. Eso ya era inteligencia artificial, ¿no? Mm, ¿Por qué? Porque realmente no era un cálculo que hiciera un ser humano, es un cálculo que hace una máquina. Eso ya es inteligencia artificial. De ahí va avanzando, tenemos ya una computadora, después tenemos un Alexa, un Siri, que ya responden de manera programática a ciertas cosas. Eso ya es inteligencia artificial. Ahorita, en el estadio en el que estamos, es inteligencia artificial generativa. ¿Por qué? Porque genera respuestas a partir de patrones. Estudia patrones constantes, analiza y resuelve contestar de una u otra manera. Pero no sé si tú o alguno de los que nos están escuchando o viendo tiene conocimiento de lo que es, de que hay ya un campo de estudio especializado en tratar de entender cómo funciona la inteligencia artificial. O sea, claro. es una caja negra para nosotros. O sea, nos da respuestas que nosotros mismos no sabíamos que nos podía dar. Entonces, de alguna manera es generativa al 100% y se van generando estudios sobre cuáles son las tendencias, patrones y demás de cómo están respondiendo la inteligencia artificial. Tiene una programación por encima, pero por dentro no estamos sabiendo cómo está funcionando. Entonces, ahorita estamos en la etapa de inteligencia artificial generativa. El siguiente nivel es la famosa AGI, famosa por lo menos para los que estamos en el medio, que es la inteligencia artificial general. La inteligencia artificial general es aquella que va a hablar como un ser humano realmente y que va a pensar como un ser humano. Hoy en día todavía está muy limitada y muy vertical su conocimiento, ¿no? O su manera de responder. La idea es que tenga las capacidades de un ser humano. Y de ahí, pues ahí vienen N cantidad de hipótesis. Hay algunos estudiosos que dicen que en 10 años, otros que en 5. Sam Altman, el fundador de OpenAI, había jurado y perjurado que iba a ser este año. Y pues Mm, realmente falta mucho todavía, ¿no? O sea, falta mucho. ¿Por qué? Porque falta contexto. Es decir, las inteligencias artificiales, no sé si te ha pasado que le dices hoy una cosa, mañana le tienes que repetir lo mismo para que se acuerde, porque si no, no tiene ni idea de qué estás hablando. Entonces, hay muchas cosas que hay todavía que pulir. Hay muchos temas de energía que hay que pulir y demás también. Entonces, ¿cuál es el ideal? Lograr esa inteligencia artificial general que pues está muy en el terreno de quién sabe para cuándo, ¿no? Te digo yo creo que sí, en 5 años estaremos mucho más cercanos a lo que estamos hoy en día. Y de ahí sería entender cómo se va a integrar con nosotros en dispositivos del uso diario. Es decir, así como hoy en día tenemos nuestro Alexa o nuestros audífonos inteligentes o nuestro teléfono y demás, ¿qué elementos va a tener en el futuro para integrarse con nosotros, ¿no? Yo sí creo que el siguiente nivel va a ser, ya que se tenga eso dominado, sí van a ser asistentes ya no virtuales, asistentes físicos que nos ayuden con tareas muy, muy del día a día para que nosotros estemos una vez más liberando espacio y dedicándonos a hacer otro tipo de producción, ¿no? A todos wow, los niveles. totalmente de acuerdo, totalmente de acuerdo. Y justamente con esta parte de que todavía hay un largo camino por recorrer en la parte de descubrir qué más puede ser, qué puede hacer la inteligencia artificial, y también con el camino que ya ha recorrido hasta este año.
Está la parte de las regulaciones todavía, porque de hecho han habido ciertas cuestiones que han llegado a suceder a lo largo del 2025. Inclusive el otro día veía un sitio que se llama National University que decían que por lo menos en Estados Unidos el 55% de las personas comentan que sí debe de tener una regulación más estricta y el otro 44% decía que no. Tú, por ejemplo, con la parte de las regulaciones, ¿qué opinarías al respecto con parte de las inteligencias artificiales? Mira, híjole, sí es un tema espinudo, por donde lo quieras ver. Es cierto que hay muchos riesgos en que empresas de interés privado sean quienes controlen la manera en la que se utiliza la inteligencia artificial, porque siempre va a atender a cierto tipo de interés. Sin embargo, también está el tema de, perdón, sin embargo, también está el tema de que, y entonces se lo dejas al Estado. Híjole, Mm, hay veces en que digo, no sé si yo quisiera que la 4T, y no me voy a meter ahí más, ¿no? Pero si nos fuéramos ahí, ¿no? Pero también existe el otro camino, que es el camino open source, en donde la gente va colaborando y va haciendo y construyendo. Sin embargo, cuando sucede eso, no hay ningún tipo de regulación tampoco. Entonces, ¿quién mm, pone los límites o cómo los va a poner? Es un tema sumamente delicado. Eh, Desafortunadamente aquí en México creo que estamos muy en pañales en ese sentido porque simple y sencillamente no contamos con un desarrollo tecnológico que lidere en el terreno de la inteligencia artificial, ¿no? Entonces, pues para nosotros es un poquito más bien esperar a ver qué hacen los demás, ¿no? Europa ha ido por un camino, por un derrotero sumamente restrictivo, que creo yo que también llega a afectar en cierta medida los avances, ¿no? Eh, en Europa, Mistral es la, digamos, la inteligencia artificial que va a la cabeza allá. Sin embargo, pues palidece cuando la pones enfrente de ChatGPT. Eh, mm, por el otro lado está China, que también tiene una regulación pues un poquito maquillada, ¿no? Porque por un lado te dice que está muy abierta, pero por otro lado sí tiene ciertos controles del gobierno. Entonces, empiezo hasta a decir hasta dónde sí, hasta dónde no. Yo creo, ya digo, como para cerrar ese tema, porque sí, en verdad es muy complicado y es como que nos podemos pasar otras 3 horas, sí, 4 horas discutiendo el tema, pero yo claro. creo que la regulación, o sea, vamos a poder regular hasta cierto punto, o van a poder regular las empresas hasta cierto punto. Sin embargo, va a haber también cierta tendencia con los avances que se vayan dando. Y por ejemplo, Apple está muy eh, comprometida en ese sentido de decir, oye, ¿y por qué quiero que haya una inteligencia artificial en la nube, por decirlo así? Que cada quien tenga su inteligencia artificial puesta en sus dispositivos y corra de esa misma manera. Es un reto muy interesante. Creo que esa podría ser una opción intermedia, porque al final de cuentas, de todas maneras, Apple estaría dictando ciertas reglas para ese uso, entonces tampoco es totalmente libre, pero podría tener cierta neutralidad, por decirlo así. Y por el otro, creo que las empresas de cualquier dimensión van a tener una tarea bien importante de regular internamente, empresas, escuelas, etcétera, van a tener una tarea muy importante de regular internamente su uso y sus alcances, porque no es lo mismo el uso y el alcance que puede tener la inteligencia artificial en un despacho de arquitectura, que en uno de abogados, que en una escuela, que en un tal. Y para cada uno de ellos será necesario generar reglas de convivencia, reglas de uso, reglas de implementación, reglas de liberación, que van a depender de las necesidades de cada una de las industrias. En estos Espero. instantes, sí, perfecto, muy bien. De que de hecho ahorita en estos momentos que tú comentabas la parte de los usos, hay una duda que tengo y que yo creo que tú me la puedes aclarar bastante bien. Como bien decías, no es lo mismo utilizar la inteligencia artificial en determinadas industrias. En el caso de las pymes que llegan hasta 250 trabajadores, no es lo mismo que los grandes corporativos. La inteligencia Esto que no. artificial, por ejemplo, ¿cómo la podría aprovechar una pyme y cómo la podría aprovechar un corporativo? A ver, creo que entre más grande es, y entre más temas de propiedad intelectual y entre más temas de uso, digamos, privado, de uso
eh, pues estratégico, es más delicada la manera en la que se tiene que implementar esta información. Eh, por otro lado, también existe, es decir, entre más grande es la empresa, y me voy primero con corporativos, creo yo que hay una necesidad muy clara de entender primero en dónde tus procesos, ¿no? Y perdón, voy a repetir un poquito porque estaba pensando la respuesta como me la ibas diciendo. Eh, yo creo que en primer lugar se tienen que analizar los procesos, tanto en pymes, pequeñas y muy pequeñitas, hasta medianas y grandes, tienes que analizar qué procesos tienes. Evidentemente una pyme tiene tal vez procesos no tan regulados ni tan armados como los puede tener un corporativo, pero los tiene. El problema es que muchas veces no los conoce. Ellos mismos no saben que los deben de tener. Ellos mismos no saben que para poder vender tienen que llevar un proceso determinado. Y medio lo hacen al como vaya saliendo, ¿no? De hecho, Que para poder generar tal o cual producto necesitan llevar un proceso determinado. Ya que tienes tú el proceso perfectamente marcado, entonces sí puedes tú empezar a analizar en dónde sí y en dónde no te puede beneficiar la integración de una inteligencia artificial. Muy probablemente en el 70% de los casos, 80% de los casos, tú no necesitas integrar inteligencia artificial. Necesitas integrar automatizaciones, sí. Ujú, ¿no? Y entonces una automatización, que es un tipo de inteligencia artificial, ¿no? ujú, Cumple perfectamente con lo que necesitas. Cuando llegue una información de este tipo, envíale un correo al área de tal para que empiece a hacer tal o cual cosa. Con eso lo resuelves. ¿Y en qué momento de tu proceso dices, oye, aquí sí necesito meter la inteligencia artificial para que pueda analizar patrones y me pueda dar una tendencia? Para que pueda ayudarme a hacer tal o cual cosa y yo pueda contestar de tal o cual manera. Para que, pero es a partir del análisis de tus procesos. Y volviendo a lo que al principio te decía, en un corporativo, evidentemente, este tipo de procesos están mucho más marcados, mucho más regulados y requieren de un análisis mucho más concienzudo de cómo lo vas a integrar, ¿no? Yo trabajé en un banco y ahí era ujú. dificilísimo meter cualquier tipo de proceso de este tipo, ¿no? Sin embargo, es importante tener eso. En una pyme, evidentemente vas a poder tener integraciones mucho más fáciles y mucho más rápidas y probablemente lo puedes hacer de una manera mucho más cercana, sin tanto protocolo. Mm. Sería tal vez la diferencia más grande, pero al final va a haber necesidad de entender qué procesos tienes y entender en dónde cabe el uso o no de la inteligencia artificial. No sé si con eso te Sí, respondo. muy bien, de hecho sí, sí, bastante bien, porque es algo que también he llegado a concluir. Entre más grande sea una empresa, más las complicaciones y los protocolos van a existir. Todavía en la parte de las pequeñas empresas, especialmente en el microempresario, podemos tener todavía ciertas laxicidades y eso hasta cierto punto. Y justamente ahorita que comentabas esta parte de las diferencias, tú en tu análisis, ¿qué industrias verías más rezagadas con el tema de la inteligencia artificial y por el contrario, qué industrias están más avanzadas con el respecto a ese uso? Voy a empezar con las últimas. Las más, digamos, populares en cuanto a eso, sin lugar a dudas, son todas las relacionadas con creación de contenidos. Hay por ahí un estudio, no estaba tratando de pensar si lo tenía a la mano para darte datos exactos, pero por Ujú, ahí hay un estudio que habla precisamente de los porcentajes en los que está usando de las industrias. Atención al cliente es número uno. Hoy en día, ahora sí que empresa de atención al cliente que no está usando inteligencia artificial no puede ser digna de llamarse empresa de atención al cliente, ujú. ya De sea hecho, para la parte de las respuestas, ya sea para la parte del análisis, ya sea para la parte en alguna parte tiene que estarse usando. Ahí, sin lugar a dudas, hay un gran uso. Y de nuevo, creo que el problema que tiene esa industria es que adoptó por adoptar y muchas veces está dejando de lado la parte humana, con lo cual corre un gran riesgo de perder significado el uso de esa inteligencia artificial en esos ámbitos. Eh,
En segundo lugar, está toda la parte de comunicación, principalmente la comunicación digital, dígase redes sociales y demás. Esa sería la segunda parte. Todo lo que es marketing digital en general tiene mucho impulso, la parte de generación de contenidos y demás. La parte de e-commerce en general, ¿no? También tiene mucho auge. Generación de contenidos, ya sea gráficos, video y demás, pues es donde también está teniendo un auge importante. Eh, y yo creo que las más rezagadas por sentir que no les da valor son educación. Hay más que no les da valor, es que no lo entienden y les da miedo adoptarlo. Mm, Y lo veo día a día con las escuelas con las que tenemos contacto. Eh, Todo lo relacionado con ciencias sociales, creo que tampoco han entendido el beneficio que pueden tener a través de la inteligencia artificial. Y que creo que en gran medida sería de las áreas que mucho mejor podrían aprovecharse de todo esto, ¿no? Ciencias sociales me estoy refiriendo desde abogacía, ¿no? Todo lo que son despachos jurídicos y demás, la cantidad de horas que liberarían si adoptaran correctamente el uso y demás. Me estoy yendo incluso también con psicólogos, psicoanalistas y demás, que realmente podrían aprovechar muy bien la herramienta sin que se volviera un tema de, le voy a pedir que sea el nuevo psicoanalista, ¿no? Porque no es la mm. idea. Pero el profesionista de ese ramo que se apoyara en la inteligencia artificial para explotar mejor los insights que tiene sus pacientes y cosas por el estilo, sería algo muy, muy rico, ¿no? Ahí también tenemos un tema de privacidad y demás que se tendría que analizar, pero se puede implementar perfectamente con mucha seguridad en ciertos ambientes, ¿no? ¿Qué errores cometen los negocios cuando llegan a implementar inteligencia artificial? ¿Cuáles son los primeros que tú verías identificados? Pensar que la inteligencia artificial va a hacer el trabajo por ti, Mm, ¿no? Precisamente lo que se ha hecho mucho ruido en los últimos años, ¿no? Del 22 para acá, ¿no? Es que te va a quitar la chamba. No, no te la va a quitar. En serio, no te la va a quitar. Si sabes usarlo, más bien te va a potenciar y te va a poner en un lugar diferente al otro, ¿no? ¿Por qué? Porque tú pudiste hacer o sea, un radiólogo, ¿no? Que interpreta a través de su conocimiento y de el apoyo de la inteligencia artificial, va a responder en menos tiempo que aquel que no la usa, ¿no? Por poner un ejemplo, un cualquiera de nosotros que somos empresarios y que estamos empezando y que estamos iniciando las cosas, sí, podrías no utilizarla, pero vas a tardar un mes en lograr lo que en 2 días puedes hacer tal vez con la inteligencia artificial. Entonces, ahí los tiempos se te acortan, los resultados son mucho más palpables, pero tu criterio, tu conocimiento, tu experiencia y tu saber, nadie te lo va a quitar y la inteligencia artificial no te la va a dar, ¿no? Tengo un cliente ahorita con el que estoy trabajando que llegó con la expectativa de, oye, pues es que yo quiero ser project manager y utilizar la inteligencia artificial para hacer todo esto. Y entonces quiero que me diga cómo tengo que hacer. Wow, 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 espérate. No, no te va a decir. O sí te va a decir, pero de todas maneras lo vas a tener que estudiar, porque no es que lo haga por magia, ¿no? Entonces, sí va a ser una herramienta, sí te va a ayudar a implementar, pero tu conocimiento, tu experiencia es la única que te va a ayudar a regular las respuestas de la inteligencia artificial, que no siempre van a ser las correctas, ¿no? Justamente hablando de la parte de los negocios y que muchas personas sí llegan a pensar que la inteligencia artificial es como un trabajador aparte, es como el clon que sabe más que uno, pero no es tan así. Me acuerdo cuando era 2021, 2022 y empezaba justamente en estos rubros.
Las herramientas digitales en ese momento, evidentemente no tenían inteligencia artificial, pero ya eran complicadas para usar para varios emprendedores y entonces uno las tenía que repasar, las tenía que meditar y decíamos, bueno, puede ser de esta manera. De hecho, me acuerdo que en ese tiempo yo hacía manuales, no hacía tanto este tipo de consultoría que ahora ya hago, pero los manuales me ayudaban mucho para identificar varios puntos, cómo poder apoyar al emprendedor en determinadas cosas. Cuando fue 2023 y 2024, ya todos teníamos que aprender por lo menos algo de inteligencia artificial para poder asesorar bien a los emprendedores y a los negocios digitales. Y entonces, una de las herramientas que llegué a conocer por ahí de 2022, 2021 fue Canva. Canva era uno de los que me podía como solucionar esta parte, de solucionar la parte del diseño gráfico en tiempo récord. En mi caso, yo sé utilizar Photoshop, por ejemplo, pero Canva pues era muchísimo más rápido porque ahí estaban las plantillas y todo. Entonces, cuando Canva también ya implementa la inteligencia artificial, ya se vuelve otra herramienta totalmente completa, al menos para mi gusto y especialmente para el de los emprendedores que van iniciando. Y también cuando la inteligencia artificial se implementó en otras aplicaciones, eso hizo más rápido las cosas. Tú, por ejemplo, ¿qué opinión tienes de estas herramientas como Canva y qué tan efectivas pueden llegar a ser para el uso cotidiano de un emprendedor? A ver, voy a dividir mi respuesta en dos. La primera, lo que estabas hablando al principio de que muchos emprendedores, mucha gente en general, piensa que está contratando casi casi a un experto. Sí y no. Es decir, es como si tú contrataras al mejor egresado de la mejor universidad de una especialidad en particular, ¿no? Entonces tú dices, ok, voy a contratar al mejor egresado de medicina, ¿no? Ujú. Dime tú ahorita, no sé bien cuál es la universidad que está en primer lugar ahorita en medicina, pero vamos, en mi tiempo era La Salle, por decir, de las mejores. Entonces, La Salle, el mejor egresado de La Salle, ¿no? Tiene mucho conocimiento, sabe mucho, pero no lo ha puesto al 100% en práctica. Entonces es un practicante. El mejor pasante que puedas contratar es la inteligencia artificial. ¿Por qué? Porque va a tener mucho conocimiento, pero le tienes que enseñar a trabajar de acuerdo a tu política, de acuerdo a tus reglas, de acuerdo a lo que te gusta, de acuerdo a lo que necesitas, de acuerdo ta, 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 ta. Entonces, ese es el primer punto, ¿no? O sea, la inteligencia artificial la tenemos que ver como si fuera un pasante que estás contratando con muchísimos conocimientos, eso sí está muy cañón, ¿no? Pero es un pasante al que le tienes que enseñar muchísimo y tienes que ser paciente, ¿no? Entonces, ese es lo primero. Lo segundo, con respecto a las tecnologías que están saliendo como Canva y como N cantidad de productos en diferentes áreas, ¿no? Hoy en día, pues tú puedes hacer un logo tal vez con una herramienta y todo eso. Te voy a decir así, mi carrera es diseño gráfico. Yo egresé de la carrera de diseño gráfico de la UAM. em, y sí te puedo decir que si bien son herramientas muy útiles, no sustituyen el trabajo que puede hacerte un diseñador. Entonces, Mm, la barrera de entrada que tienes para acceder a todas estas herramientas ha disminuido tanto que es emocionante. Yo como diseñador te puedo decir, a mí me emociona que cualquier persona pueda agarrar y decir, yo puedo hacer un tríptico, yo puedo ok, hacer una presentación, yo puedo hacer esto por un mí flyer. mismo, sin necesidad de que lo haga un experto, ¿no? Porque ahí la barrera era esa. Canva, por ejemplo, creo que logró romper esa barrera de entrada a niveles súper bajos, ¿no? En donde te ayuda mucho como profesional, como profesionista de cualquier rama, incluso como diseñador, porque como diseñador tú le vas a meter tus conocimientos de diseñador. Como no Claro. diseñador, no lo vas a meter, pero te va a ayudar a solucionar rápido. Y muchas veces, hoy en día, lo que necesitas es solucionar rápido. Después vas a perfeccionar el tema, ¿no? Y entonces ahí sí, el profesional te va a ayudar. Entonces, el diseñador que te dice, oye, no, pero es que cómo utilizas Canva, Espérate, espérate. Si te soluciona el problema, ¿por qué no lo vas a usar?
¿no? Y es la misma discusión que se tenía cuando salió Photoshop, ¿no? Es que Sí. ¿por qué le van a poner Photoshop? Es una herramienta que te ayuda a mejorar las cosas. Depende de cómo la uses y qué tan, o sea, evidentemente yo sería poco profesional si lanzara la presentación que hizo mi pasante, ¿no? Este, y esa misma presentación la usara para mi publicación en redes. No, tiene que pasar por un experto para que salga bien, pero como solución inicial, como experiencia para explorar ideas, para explorar conceptos y demás, creo que es fabuloso. Y para muchas presentaciones iniciales, a mucha gente le soluciona la vida y te soluciona la vida, caramba, úsalo, ¿no? Justo el hecho de implementar herramientas digitales que pueden optimizarnos el tiempo, como también hace rato comentabas, los automatizadores y especialmente la parte de la inteligencia artificial, logra reducir mucho estos tiempos de espera, estos tiempos de necesito hacer todo de un momento a otro, si no ya valí. Este tipo de cosas ayudan mucho para poder favorecer la parte del tiempo. Y me acuerdo que también hace rato comentabas que la educación podría ser una de estas industrias rezagadas en la parte de implementar este tipo de herramientas. ¿Por qué consideras tú que la educación debería tener este control con las herramientas digitales, la automatización y la inteligencia artificial? Como te decía hace un momento, primero creo que la educación es el punto principal en el que se debe dar a conocer este tipo de cosas, ¿no? Así como utilizamos el lápiz y el papel, hoy en día es igual de importante que sepamos utilizar bien la inteligencia artificial y otras herramientas tecnológicas y que lo sepan utilizar responsablemente los niños. Yo soy papá de dos niñas chiquitas de 10 y 8 años, eh, y creo que el secreto del uso de la tecnología es de qué manera les ayudas a utilizarla responsablemente. Mis hijas tienen reglas muy claras de uso de tecnología y es como antes también tenías tú el uso de la televisión. Yo no sé a ti cómo te iba, pero yo recuerdo mucho mis papás, teníamos entre semana media hora de uso de televisión, no más. Y en fines de semana o veíamos una película o veíamos tele, pero no veíamos verlas, no podíamos ver las dos cosas, ¿no? Entonces eran reglas muy estrictas, pero que te ayudaban a concientizarte sobre tu tiempo, cómo lo utilizabas y de qué manera lo utilizabas. Y en ese tiempo la televisión es unidireccional, es decir, va de allá para acá y lo que yo recibo se acabó. Aquí en la inteligencia artificial, en las tecnologías y demás, el tema es más ida y vuelta, ¿no? Entonces, si ayudas a que los niños desde chicos aprendan a utilizar las herramientas de manera responsable y de manera adecuada, no para robar una tarea, no para que te haga la tarea, no para que todos esos malos usos que escuchamos día con día, sino más bien para que potencialice la manera en la que la usas, creo que se puede volver una herramienta súper, súper poderosa. Te pongo de ejemplo, mi hija mayor es lectora, igual que yo, le encanta leer, lee muchísimo. Este, y un día la llegamos a escuchar que estaba, ya era noche, estaba ella leyendo un libro por ahí no sé si llegaste a escuchar o has llegado a escuchar de un libro que estuvo medio de moda, de 100 mujeres, 100 mujeres poderosas o 100 mujeres eh, revolucionarias, una cosa así. Y es un libro que por cada hoja te da una biografía de una mujer importante que ha hecho algo, ¿no? Ujú, sí. Pero una biografía muy, muy aterrizada a niños de 8 9 años, 10 años, ¿no? Y entonces ella iba leyendo y me encantó de pronto escucharla, como de pronto decía, oye, Alexa, eh, ¿qué edad tiene ahorita fulanita? ¿No? Que estaba Mm, leyendo la biografía de alguien. Y Alexa le contestaba, ¿no? Oye, Alexa, y ¿qué más hizo fulanito? Menganita, ¿no? Y así, entonces ampliaba su conocimiento. No lo usaba para hacer tonterías con la Alexa, lo estaba utilizando para potenciar lo que estaba aprendiendo a través de su libro. Eso
Es lo que tenemos que inculcar en nuestra gente, en nuestras nuevas generaciones. Si le dices, oye Alexa, échate un pedo, pues está divertido, pero no sirve de nada, ¿no? Mm. Y es muy limitado lo que estás haciendo. ¿Cómo les vas a educar? Y la escuela es el lugar. ¿Cómo les vas a educar a que usen responsablemente? La escuela y los papás somos los que tenemos que ayudar que aprenda a usar todo esto bien, Y ¿no? de hecho, hace rato, precisamente retomando, comentabas que luego a las escuelas y a la educación les da miedo implementar este tipo de estrategias y de herramientas. Algo que podemos revisar mucho, lo veo bastante en algunas universidades, y que también ha sido parte de la historia a lo largo del tiempo, es esta vieja escuela contra la nueva escuela. ¿Cómo podría haber un tipo de término intermedio para que estos dos puntos de vista pudieran coordinarse para poder implementar la inteligencia artificial, aprovechando las grandes ventajas que tiene, especialmente en el sector de la educación? Mira, hay un artículo que escribí, que aprovecho para hacer anuncios, y te metes a nododesarrollo.com en el área de blogs. Me gusta mucho filosofar sobre esos temas en concreto. Hay un artículo que escribí hace poco que habla precisamente del tema que estás diciendo tú ahorita, sobre cómo tenemos que llegar o sea, cómo ha evolucionado la educación, ¿no? Cómo empezó o era muy tradicional en el sentido de yo iba hace muchos años, ¿no? Hace 3, 4 siglos, el aprendiz iba con el maestro le enseñaba, tenía que pasar no sé cuántos años, 15, 20 años, como aprendiz, ¿no? Tratando de ganarse el lugar de maestro de tal o cual oficio, ¿no? Mm, Y después vino toda la enseñanza universitaria, en donde, pues no, se redujo a 3, 4 años, en donde tú podías aprender todo, pero sobre algo muy vertical y muy específico, y se te olvidó cómo practicar, mm. ¿no? Ahora, ¿cómo vamos a convertir? O sea, no tengo una respuesta clara porque al final de cuentas creo que todos estamos viendo las posibilidades, pero hoy en día, ¿cómo vamos a convertir la enseñanza? Que yo creo que tiene que llegar a un punto de intersección entre lo que hace 400 años se hacía, que era ser aprendiz, y lo que hace 100 años se hacía, que era ser universitario y aprender en 3 o 4 años ciertas cosas. Entonces, hoy en día creo que hay una intersección bien interesante en la que estamos, en donde tenemos que lograr utilizar ambas cosas para poder mejorar la educación utilizando inteligencia artificial, utilizando nuevas tecnologías, metiendo la mano como buen aprendiz de cosas, en donde tienes que volver a aprender y acercarte a tu mentor, a tener un mentor que te ayude a crecer, a ser mejor, a entender, a perfeccionar tu profesión, tu oficio, y que la inteligencia artificial sea la cuña con la que puedas sostenerte y salir mucho mejor preparado, ¿no? Creo que por ahí va. Justamente con la parte de los mentores y la educación, me acuerdo hace unos años, sí, justamente antes de que existiera el primer indicio de Jacksford, me acuerdo que también revisaba la parte de las finanzas bursátiles. Y entonces, así como los negocios digitales, las finanzas bursátiles era un campo completamente fuerte, completamente complejo, se podría decir. Ahora, recientemente, los negocios digitales, como bien decías hace un momento, tienen un muy buen resplandor con la parte del marketing digital, con la parte de las consultorías, que es mucho más fácil implementar la IA. Y en la parte de las finanzas bursátiles también es muchísimo más fácil la optimización de encontrar un análisis, justamente a reglas del juego, a modo, para que podamos revisar patrones ocultos, para revisar rutas de camino interesantes, información rápida, adecuada, en tiempo real. Todo esto, la inteligencia artificial lo logra tanto en aspectos que pueden llegar desde crear un embudo hasta el momento de crear un análisis financiero de divisas, por ejemplo. En el caso de las partes de los estudiantes, ¿cómo podrían ver los estudiantes este impacto de la inteligencia artificial con respecto a sus espacios de estudio? ¿Cómo impactaría directamente en ellos? Mira, tiene sus impactos positivos y negativos, ¿no? Ok. Una profesora de universidad me contaba, muy frustrada, por cierto, me decía, oye,
O sea, estaba muy frustrada, no que fuera una mujer frustrada, estaba muy frustrada porque sus Ok. estudiantes, dice, yo antes, ella es maestra de derecho, no sé exactamente de qué parte de derecho, pero ella me decía, yo antes tenía un ejercicio con ellos donde les hacía generar guerra de hip hop, esta guerra de, de- ¿cómo se le llama? De rimas de hip hop para hablar sobre algún tema específico de derecho, ¿no? Mm, Y era una tarea muy, muy divertida y que les gustaba mucho y todo eso. Pero con la llegada de la inteligencia artificial, pues le piden a la inteligencia artificial que les haga las rimas y, y en 2 minutos ya tienen el ejercicio hecho, ¿no? Y no metieron ningún tipo de cacumen, ¿no? En sí, generar estas rimas. Entonces pierde por completo el sentido que originalmente tenía la maestra con esto, ¿no? Entonces, si bien hay muchas cosas en donde la trampa es sentir que la inteligencia artificial lo resuelve por ti. mm, Y los estudiantes tienen, y ahí, pues como buen joven, vas a ir por ese camino, vas a decir, pues entre más fácil, mejor. Entonces, ¿quién es el responsable realmente de ayudar como mentor a sensibilizar y entender que ese no es el camino, que no es el camino fácil el que te va a ayudar al éxito, sino que es el camino que te rete a generar una comparativa, ¿no? Y que es el camino que te rete a poner a prueba tu tesis, ¿no? No es lo mm, mismo decir, o sea, este mismo ejemplo del alumno de esta maestra, que podría probablemente con algún tipo de ejercicio probar una tesis de derecho, ¿no? Y decir, a ver, yo creo que la jurisprudencia para tal o cual cosa debería de ser tal, no sé mucho de derecho, pero que le fuera diciendo, oye, yo sustento mi tesis con base a esto, rebátela, y que la inteligencia artificial lo rebata, y que él le mm, discuta, y que empiecen a hacer un intercambio de ideas en donde al final probablemente el joven pueda decir, ah, mira, no había yo descubierto que existía esta variable, esta otra y esta otra, con la cual mi tesis inicial la estoy convirtiendo en esta otra tesis, que viene mucho más sólida. Entonces, el joven, el estudiante que pueda decir que está utilizando la inteligencia artificial para hacer más, afianzar más sus conocimientos, para retarlos, para hacer una lectura mucho más profunda. Por ahí también tengo una serie de artículos relacionados con lectura profunda, ¿no? En donde pones, pones a la inteligencia artificial a trabajar a tu favor para crecer tus conocimientos. Eso es donde se va a potencializar tremendamente. Te pongo rápido otro ejemplo. A mí me gusta mucho el estudio cristológico, ¿no? De Cristo en la historia, ¿no? El Cristo histórico. Eh, Hace 10 años yo leía un libro relacionado con eso. Mi papá también tenía muchos de esos libros porque a él también le gustaba mucho ese tipo de estudios y a veces lo veías en su escritorio con 10 libros, todos con 50,000 post-its, con mm. 20,000 anotaciones y cosas por el estilo. Entonces de pronto él decía, "Ay, acabo de encontrar algo", y se iba a buscar y yo también llegaba a hacer, ¿no? Subrayabas y hacías no sé qué. Hoy en día eso no lo necesitas hacer ya. Puedes tú empezar a hacer esas comparativas filológicas, comparativas de estudio y demás, de manera súper rápida a través de un notebook LM. Le metes toda la información y dices, ok, quiero discutir contigo sobre esto. Quiero ver la diferencia entre autor A y autor B. Quiero entender por qué tal cosa. Quiero decirte por qué creo que estaba equivocado fulano de tal. Y la información que te puede dar una inteligencia artificial a partir de tus propias fuentes es tan rica, tan vasta, tan satisfactoria, porque te reta intelectualmente. Eso es lo interesante, ¿no? Al menos para el que quiere crecer intelectualmente, ¿no? Crecer y aprender, justamente. Y Y aprender. vaya que está muy interesante justamente este tema, precisamente la inteligencia artificial, y ya estamos llegando justo a la recta final de nuestra conversación, y hay algunas cosas muy puntuales que me gustaría preguntarte.
Hablando de todo el avance que hemos estado platicando de la inteligencia artificial, ¿cómo imaginas o qué es la inteligencia artificial del 2030, por ejemplo? El 2030, 5 años, vamos a estar más cercanos a la inteligencia artificial general, que era lo que te comentaba. Ujú, Tendremos ya tal vez entre nosotros algunos dispositivos o algunos robots, tal cual, que nos ujú. estén ayudando con algunas tareas en particular, ya sea en nuestras oficinas o en nuestras casas. Em, sí, eh, empresas o iniciativas como Nodo hacen bien su chamba, creo que vamos a poder marcar la diferencia en muchos de esos sectores para poder hacer una adopción mucho más suave, mucho más adecuada, mucho más correcta en cada una de las personas y a cada uno de los niveles de industrias en las que estamos impactando. Eh, y creo que va a ser mucho más marcada la diferencia para esos momentos entre estos analfabetas nuevos y analfabetas digitales tradicionales, por decirlo así, ¿no? Eh, yo no lo veo como algo apocalíptico, al contrario, me gusta pensar, tal vez por mi perfil mucho más optimista, pero me gusta pensar que la inteligencia artificial abre un nuevo horizonte para la humanidad, eh, tal vez muy idílico en donde la gente aprende a comunicarse mejor una vez más, entre computadoras y entre ellos mismos. Porque las reglas que aprendemos a utilizar con la inteligencia artificial la podemos transferir a la comunicación que tenemos con nuestros semejantes y puede ser, ¿por qué no?, que eso ayude a una armonía de la humanidad mucho más sólida de la que tenemos hoy en día. Wow. Muy buena reflexión justamente con la parte de la relación de humano-máquina que se va a estar presentando en los siguientes años. Y yo creo que 2030 va a ser justamente un periodo bastante interesante para analizar. Digo, vamos a ver primero cómo es el 2026, pero al menos las proyecciones que se ven para el futuro puedan resultar bastante, bastante interesantes. Esperemos que también volvamos a tener una entrevista cuando llegue el 2030, ¿no crees? ¿No? Y ahora sí que tenemos grabada esta conversación y ya me dirás, Ajá. no, mi chavo, estabas muy equivocado. ¿O no? ¿O Esperemos que no? no. Exactamente. Ya en 5 años ya nos dirán el spoiler del futuro. Exactamente. Y antes de que nos retiremos y pasemos al otro momento, de las personas que están presentes quisieran hacer preguntas. Con gusto Ernesto las va a responder, con gusto las podemos responder, así que por favor coloquen sus preguntas en el chat. O las puedo ampliar también. Si tienen alguna duda que no sé responder, también nos vamos con esa pregunta todos. Exactamente, justamente. Hay que aprovechar muy bien el espacio. A ver, de los presentes que están, Beatriz, Quetzal, Ros, iPhone Melina, ujú, Melina. ¿Tienen alguna duda, comentario que puedan hacer precisamente en esta muy buena conversación? Muy, muy buena. A ver, dice, ¿dónde podemos aprender a usar inteligencia artificial en familia? Melina, Con gracias. nodo, con nodo, con Ok. nodo, Melina. Tenemos, concretamente, tenemos en noviembre, hacia finales de noviembre, vamos a tener un curso relacionado con cómo se puede hacer la integración de la inteligencia artificial en la familia, los papás, cómo la pueden guiar para su uso por parte de los niños. Si quieres, Melina, con mucho gusto, contacto arroba nododesarrollo.com, ahí lo vamos a poner en el chat, contacto arroba nododesarrollo.com. Nos puedes mandar un correo y con mucho gusto te agregamos a nuestra lista de noticias y te podemos enviar cuando vaya a estar listo. Eh, bueno, ese es un camino. El otro camino es hay un programa, le llamo el programa Elite, en donde platicamos contigo con las necesidades concretas que tú tienes y analizamos de qué manera te podemos ayudar a ti personalmente, Melina, con tu dinámica familiar, con tu situación particular y demás, para poder hacer esta adopción que tú quieres hacer, ¿no? Y ese es un programa personalizado que en 12 sesiones te puede ayudar
a integrar y a utilizar mucho mejor la inteligencia artificial, no solo con tu familia, también dentro de tu ambiente personal y dentro de tu ambiente profesional, y podemos ayudarte también con eso muchísimo, ¿no? Entonces, ahí tienes otro camino. Y la otra, experimenta, ¿no? Esa es el mejor de los trucos. Experimenta, no le tengas miedo a nada. Con mucho gusto te podemos ayudar en lo que tú necesites. Excelente. Justamente vayan buscando las redes del nodo desarrollo, Rod, por ejemplo, vela buscando para que puedas integrarte a la red. No sé si alguien más tenga algún comentario o duda antes de irnos. Todavía hay tiempo, podemos aprovecharlo. Mm, Antes de, bueno, por si llegan a comentar algo, vamos a pasar al siguiente momento que me gustaría preguntarte. ¿Qué consejo le darías tú a las empresas y emprendedores sobre la implementación de las inteligencias artificiales en su día a día? Primero, no implementen por implementar. No es un tema, no es una carrera donde el más desbocado es el que gana, sino el más inteligente, el que utiliza la inteligencia artificial con más inteligencia, ¿no? No implementemos por implementar, no nos vayamos con los brillitos de cristales, sino más bien lo que decíamos hace rato. Analicemos nuestros procesos, analicemos en dónde está parada nuestra empresa, qué es lo que realmente necesita dentro de la misma para poder eficientarse mejor a través de la inteligencia artificial, no de manera desbocada ni únicamente para contestar correos. O sea, no hay que ir ni tanto, ni tan a lo básico, ni tan a lo complicado. Hay que encontrar en dónde tu empresa requiere el uso de la inteligencia artificial y ahí una vez más, pues no te puede ayudar muchísimo. Tenemos también diagnósticos que podemos ofrecer a las empresas de manera gratuita a través de una plática inicial donde hacemos un prediagnóstico y vemos en dónde podemos ayudarte, cómo podemos ayudarte y también en programas de 3 a 4 meses podemos empezar a tener resultados súper interesantes, muy sacados a la medida para cada empresa, ¿no? Excelente, me encanta. Bueno, antes de irnos, justamente, por favor, Ernesto, comparte dónde te podemos encontrar, en qué redes estás. Estamos en TikTok, estamos en Facebook, estamos en Instagram, estamos en LinkedIn. En todos nos puedes buscar como Nodo Desarrollo. Bueno, en Facebook no estamos como Nodo Desarrollo, pero nos puedes encontrar como Nodo. Eh, en LinkedIn puedes seguirnos y ahí tenemos mucha información que podemos dar. Nuestro sitio de internet, nododesarrollo.com. Eh, y bueno, a mí personalmente me puedes seguir como @Belbor en muchas de en Instagram, en, en X, en TikTok, nos puedes encontrar así y pues estamos más que abiertos a escucharte y a ver cómo te podemos ayudar. Ernesto, muchísimas gracias por acompañarnos el día de hoy. La verdad que fue una Al conversación contrario, bastante Mike. buena. ¿Qué es, qué es lo que podrías decir? Esto fue lo mejor de esta conversación y con qué satisfacción te puedes ir de esta sesión. Bueno, lo mejor fue que hubo alguien que estuviera interesado en escuchar estos temas. Muchas veces no hay espacio para hablar del tema. Como viste, es un tema que me apasiona y que la parte de integración, tecnología y ser humano creo que es la fundamental para todo lo que tengamos que hacer en el futuro. Entonces, eh, yo me quedaría con esa parte. Excelente, sabes que aquí en Jacksburg tienes a tu hogar precisamente de inteligencia artificial. Así que me dio muchísimo gusto Gracias a poder. Jacksword por el espacio. Gracias a Jacksword por el espacio. Gracias por todas las iniciativas. Yo les diría, sigan también a Jacksword porque ahí también van a encontrar muchas cosas bien interesantes relacionadas precisamente con finanzas para sus negocios, sus iniciativas. Va a ser muy útil también. Muchísimas gracias. Sí, justamente me pueden encontrar en Jaxword para la parte de negocios digitales y JaxTrade para la parte de finanzas, el match más imposible, pero no imposible del todo en el mundo. Pero por supuesto que estaré esperándolos por allá y muchísimas gracias de nuevo por la conversación. Pues muchísimas gracias de nuevo a todos los que se conectaron y damos por terminada la sesión. Que estén muy bien todos y los estamos viendo. Hasta luego.
Nos vemos, muy buena tarde. Muy buena tarde.